¿Es Israel realmente una democracia? Es una pregunta que parece simple, pero la respuesta resulta ser, como todo lo que tiene que ver con Israel, un tanto compleja. Dependiendo de a quién se le haga, la respuesta llega inmediata y segura en direcciones completamente opuestas. Unos señalan sus elecciones, su prensa combativa, sus protestas masivas, y otros hablan de desigualdades, su falta de constitución, sus contradicciones institucionales. Y pues, la imagen que resulta depende enormemente de qué se decide mirar primero. Eso ya nos dice bastante. Un país genuinamente autoritario no genera ese tipo de problemas. Los regímenes cerrados son fáciles de clasificar precisamente porque no admiten ambigüedad. Israel, en cambio, las genera en abundancia. Es el tipo de país que no encaja fácilmente en ninguna categoría. Es un país que sus propios ciudadanos judíos, árabes, drusos, circasianos describen de formas incompatibles entre sí y todos tienen algo de razón. Imagina un lugar donde las elecciones son libres y reales y los resultados siempre se respetan, pero es el mismo lugar donde el primer ministro puede llegar al poder aún estando bajo un proceso judicial, donde la prensa es libre y ferozmente crítica, pero no está tipificado el matrimonio civil, donde cientos de miles de personas de distintas comunidades toman las calles durante meses para defender sus instituciones y al mismo tiempo esas instituciones no tienen siempre el diseño estructural de otros sistemas democráticos. Así que para responder honestamente si Israel es una democracia, hay que resistir la tentación de simplificarlo en cualquiera dirección. Hay algo que se pierde cuando se habla de Israel solo en términos de su conflicto externo o de su política reciente, y es el peso específico de su origen. Israel no nació como la mayoría de los estados modernos, no surgió del colapso de un imperio, ni de un proceso de decolonización gradual, ni tampoco de la negociación entre élites. Surgió de la conclusión alcanzada por millones de personas después de siglos de evidencia acumulada de que un pueblo que no habita en su tierra propia vive permanentemente merced de que otros decidan no destruirlo. Esa conclusión no fue abstracta, fue resultado de expulsiones medievales, de exclusiones legales sistemáticas y finalmente de un genocidio industrializado, el Holocausto, que el mundo occidental tardó décadas en nombrar con toda su magnitud. Cuando en mayo de 1948 se declaró la independencia de Israel, no era solo un acto político, junto con ser la cristalización de un anhelo de 2000 años de antigüedad, era el intento de convertir en Estado una respuesta colectiva a una pregunta de supervivencia. Que ese Estado haya elegido desde el primer día el sufragio universal para todos sus ciudadanos, judíos y no judíos, la competencia electoral y la prensa libre, en lugar de una estructura teocrática o autoritaria, es una decisión que merece ser leída en su contexto, no como mérito automático, sino por la realidad. En ese momento, en ese lugar, con esa historia que tenía, no era la opción obvia, y la evidencia pues está allí. Desde 1949 hasta el día de hoy, ni una elección israelí ha sido cancelada, ni durante guerras, ni durante crisis de gobierno, ni durante periodos de violencia interna intensa. Los resultados han producido sorpresas, han derribado a líderes que parecían inamovibles, han dado poder a coaliciones que pocos anticipaban. En más de 70 años, ni un partido ha encontrado la manera de perpetuarse sin pasar por las urnas y ni un ciudadano, sea cual sea su origen o religión, ha perdido el derecho a votar. La prensa israelí opera con una independencia que resulta envidiable incluso dentro del mundo democrático. Periódicos, canales de televisión, medios digitales han publicado filtraciones, han investigado a primeros ministros en ejercicio, han cubierto la disidencia interna con la misma intensidad con que cubren la política oficial. En una región donde el periodismo es sistemáticamente amordazado y es un instrumento de los estados, eso tiene un peso específico que sobresale por sus propias luces. Y los tribunales, pues la Corte Suprema israelí ha sido suficientemente independiente como para que varios gobiernos hayan intentado limitarla sin poder lograrlo. Eso no es una señal de debilidad judicial, es exactamente lo contrario. Ahora, ni un sistema es perfecto. En Israel hay cosas por mejorar. Israel no tiene constitución, lo que tiene son leyes básicas, textos que deberían ser el borrador de una constitución futura, pero que lleva décadas sin completarse, a pesar de haber sido propuesta en la misma declaración de independencia. A diferencia de una constitución formal, estas leyes pueden ser modificadas por mayoría parlamentaria simple. No hay barrera alta, no hay procedimiento especial. Lo que una mayoría construye, otra mayoría puede deshacerlo.
Esa fragilidad no es teórica. En 2023 se volvió visible de una forma que pocas veces ocurre en democracias establecidas. Semanas enteras con avenidas bloqueadas por manifestantes, reservistas militares que anunciaban públicamente que no se presentarían a sus unidades en señal de protesta, debates televisivos que duraban hasta la madrugada, empresarios sacando dinero del país por incertidumbre institucional. Y todo esto sucedió porque un gobierno intentó reformar el sistema judicial de una manera que una parte significativa de la sociedad judía y árabe, religiosa y laica, interpretó como un intento de capturar el Estado desde adentro. Y sin embargo, la misma crisis que reveló las debilidades del sistema también reveló algo sobre su vitalidad. La respuesta ciudadana fue masiva, organizada y sostenida durante meses, sin represión sistémica, sin detenciones masivas de opositores, sin apagones informativos. El poder retrocedió ante la presión de la calle y de sus propias instituciones. Que el descontento de una gran parte de la población haya podido ser protestado sin colapso ni violencia política es precisamente lo que distingue a una democracia en tensión de un régimen que simplemente aparenta serlo. El episodio obviamente no resolvió todo, pero mostró que el tejido cívico israelí en toda su diversidad tiene una densidad que sus instituciones formales por sí solas no explican del todo. En Israel la democracia no se sostiene principalmente por su diseño institucional, se sostiene porque su ciudadanía es plural y no le da tregua al poder. No es una observación romántica, es una descripción de cómo funciona el sistema en la práctica. Israel tiene más de una docena de partidos con representación parlamentaria que representan no solo posiciones, sino identidades completas, religiosas, étnicas, ideológicas, generacionales, partidos judíos ultraortodoxos, partidos árabes islamistas, partidos laicos de centro-izquierda y partidos nacionalistas. Esta fragmentación hace que gobernar sea difícil, que las coaliciones sean frágiles y que los acuerdos requieran negociaciones largas y complejas, pero también hace que el poder sea difícil de acumular. Ningún grupo tiene suficiente para dictar condiciones sin ceder algo a cambio. Todos negocian porque no hay alternativa. A eso se suma una cultura pública que trata la política como asunto de primera importancia. En donde hay 2 israelíes, hay 3 primeros ministros y otros 3 generales. Las campañas electorales en Israel no son un evento de cada 4 años como en otros países, son casi un estado permanente. Las calles, los medios, las redes, las sinagogas, las mezquitas, las iglesias, los cafés, los grupos de WhatsApp familiares. Todo es un espacio de debate político constante entre ciudadanos que no comparten a veces religión, lengua materna ni memoria histórica. Esa intensidad tiene sus costos de cohesión social, pero produce también una vigilancia ciudadana que ni una ley por sí sola puede garantizar. Y aquí es donde nace una paradoja que vale la pena mencionar. Ese mismo entorno de presión, disputa y ausencia de consenso que hace al sistema político israelí tan difícil de gobernar ha producido, en paralelo, uno de los ecosistemas de innovación más densos del planeta. Israel tiene más empresas cotizando en el Nasdaq que cualquier otro país fuera de Estados Unidos o de China. Tiene una concentración de startups, laboratorios farmacéuticos y centros de investigación que no guarda proporción con su tamaño ni con su gasto público en las ciencias. Eso no ocurre a pesar del caos político, ocurre en el mismo país, en la misma cultura, entre la misma gente. Un sistema que obliga a todos, sin distinción de origen, a negociar y adaptarse permanentemente para producir como efecto colateral una sociedad con alta tolerancia al riesgo y alta capacidad de resolver problemas sin esperar que el Estado lo haga. Y sí, está la cuestión de la minoría árabe israelí, alrededor del 20% de la población del país, que es para muchos donde la democracia israelí enfrenta su examen más serio y más honesto. Esos ciudadanos votan, forman partidos, tienen representantes en la Asamblea, litigan ante la Corte Suprema y participan en la economía y las profesiones con presencia visible. En varias legislaturas recientes, el apoyo de partidos árabes israelíes fue determinante para la formación de gobierno. Eso es influencia política real con consecuencias reales. El reconocimiento institucional va más allá de lo electoral. El Islam es una religión oficialmente reconocida por el Estado, con tribunales de Sharia con competencia legal en asuntos de familia, festividades islámicas reconocidas y mecanismos estatales para el ejercicio de esa fe
En los sectores de salud, derecho y academia, la presencia árabe israelí es también sustancial. Alrededor de una quinta parte del personal médico en los hospitales israelíes es de origen árabe y hay jueces árabes israelíes en tribunales de distintas instancias, incluyendo la Corte Suprema. Esos no son datos decorativos, son el resultado de décadas de acceso real a las instituciones del Estado. Pero la distancia entre igualdad formal y experiencia cotidiana es en Israel más ancha de lo que el marco legal sugiere. Sí, aún existen municipios árabes que reciben inversión pública menor que otros. Hay sectores del Estado donde la representación árabe es escasa. Hay tensión persistente entre ser ciudadano pleno en términos legales y sentirse plenamente incluido en la vida del país. Ahora, aquí viene lo importante. Lo que hace que esa tensión sea democráticamente relevante no es solo que existe, sino la manera en que se procesa. No hay silencio institucional sobre el tema, hay litigios que llegan a la Corte Suprema, hay debate parlamentario, hay organizaciones civiles que documentan y presionan. Hay ciudadanos árabes israelíes que hacen campaña con agenda propia y que han logrado cambios concretos desde adentro del sistema. La desigualdad que se puede encontrar no está blindada, puede ser disputada y lo es. Esa posibilidad de disputar el sistema desde adentro es también parte de lo que lo mantiene vivo. La pregunta más precisa no es si todos los ciudadanos israelíes, judíos y no judíos, tienen plena igualdad, porque la evidencia indica que en la práctica hay cosas que se deben mejorar. La pregunta es si tienen las herramientas para luchar por ella desde dentro del propio sistema e ir mejorándolo. La evidencia también dice que sí. Recordemos, es un país joven con un pueblo viejo y ambos siguen madurando. Ahora, vale la pena un momento de precisión comparativa porque el debate sobre Israel suele carecer de ella, en especial por un tema en particular. Un Estado con identidad nacional fuerte en su núcleo no es automáticamente una teocracia. El caso israelí lo demuestra de una manera que no tiene precedente en la región. Dentro de un Estado que se define como judío, conviven ciudadanos completamente laicos y ciudadanos profundamente religiosos, sin que ni uno deba justificar su forma de vida ante el otro. Una mujer israelí puede vestir como quiera, estudiar lo que quiera, dirigir una empresa, un hospital o un partido político. De hecho, las mujeres israelíes tienen algunos de los índices más altos de participación profesional, académica y política de toda la región. Una persona puede ser atea, judía y ser israelí sin contradicción legal ni social. Una pareja puede vivir junta sin casarse, aunque sean del mismo sexo, sin que eso tenga consecuencias civiles o penales. Nada de eso es obvio en el entorno geográfico donde Israel existe y nada de eso es accidental. Es el resultado de una sociedad que decidió desde el principio que la identidad colectiva no podía imponerse sobre la vida privada de sus ciudadanos, fueran quienes fueran. Hay democracias consolidadas con religiones de Estado, con idiomas de protección constitucional especial, con culturas mayoritarias que moldean sus instituciones de formas que las minorías sienten con peso real. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Pueden todos los ciudadanos, independientemente de su origen, su fe, su forma de vida, competir políticamente, litigar y protestar sin represalias? En Israel, con todas sus imperfecciones, la respuesta es un rotundo sí. Ojo, y también hay que entender del mismo modo que un sistema con debilidades institucionales no es automáticamente un régimen autoritario. La diferencia entre una democracia imperfecta y un sistema cerrado no está en la ausencia de defectos, sino en si los defectos pueden ser nombrados, debatidos y corregidos desde adentro por cualquiera. En Israel también eso ocurre. Lo que hace a Israel genuinamente difícil de leer no es opacidad ni hipocresía, es que intenta sostener simultáneamente varias cosas que no se combinan con facilidad. Una identidad nacional que nace de la memoria de la vulnerabilidad, una ciudadanía plural que incluye a quienes no comparten esa identidad, un conflicto externo que aún no termina de resolverse y un impulso democrático que judíos y no judíos israelíes han defendido activamente en cada momento que alguien intentó erosionarlo. Esa combinación produce un sistema que quizá no sea el más elegante, que genera debates que no terminan, que a veces parece estar a punto de romperse y luego de alguna forma u otra no se rompe. Entonces, ¿es Israel realmente una democracia? La pregunta con la que arrancamos este video resulta ser al final
menos interesante de lo que revela intentar responderla. Porque lo que es el caso israelí muestra con todos sus colores que la democracia no siempre nace con condiciones ideales ni se sostiene con arquitecturas perfectas. A veces nace bajo presión histórica extraordinaria en una región que no le ofrece modelos a seguir, entre una ciudadanía diversa que llegó de decenas de países distintos y que no está de acuerdo en casi nada fundamental. Judíos y árabes, religiosos y laicos, veteranos e inmigrantes recientes. Y aún así eligen, protestan, litigan y defienden lo que tienen. Hay países con constituciones impecables que no producen nada parecido a eso. Israel es una democracia áspera, ruidosa y permanentemente en discusión. Tiene espacio para seguir mejorando definitivamente, pero también tiene algo que no se improvisa. Una ciudadanía plural que considera que el sistema le pertenece, que lo presiona cuando falla y que no está dispuesta a entregárselo a nadie sin resistencia. Eso no es un defecto del modelo israelí, es probablemente su rasgo más democrático.